Hola, muy buenos días. Y estuvimos toda la semana, estuvieron todos los medios, estuvo gran número, gran parte de la sociedad siguiendo los alcances y el tratamiento de un proyecto que ya es ley, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Es ley, es una ley que declara la emergencia en tres ejes centrales: la económica, todo el ámbito sanitario y todo lo que tiene que ver con el ámbito social. A partir de la sanción de la ley que se produjo en el Senado como última cámara a las 4, más o menos a las 4 de la madrugada del día de hoy, quedan cuestiones concretas, pero también quedan muchos interrogantes. El gobierno insistió sobre qué significan estas medidas y por qué estas medidas. La idea de estas medidas de emergencia es detener la caída de la economía y así comenzar un proceso de reactivación. Y además se insistió mucho en los últimos días con el tema de los más vulnerables. La sensación, o si podemos describir el marco que queda, es un marco que va directamente dirigido a dar una respuesta inmediata a los sectores más vulnerables. Uno de los temas más controvertidos, que siempre es el más controvertido, no es puntualmente por esta mega ley, sino porque es un tema muy sensible. Bueno, uno de los temas más discutidos en el Congreso por estas horas, ha sido el tema jubilados y la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria. Y acá tenemos que hacer varias aclaraciones. Lo que se sabe en concreto a hoy sábado es que mientras se suspenda, mientras dure, permanezca la suspensión por 6 meses de la movilidad jubilatoria para los jubilados y pensionados de ley general, se va a trabajar sobre una comisión, va a trabajar sobre un proyecto de ley que por supuesto va a tratarse en el Congreso y que sea sustitutivo del que se va. Los aumentos hasta entonces serán trimestrales, por decreto, y le darán prioridad a los más vulnerables. Por otro lado, regímenes especiales. ¿Quiénes quedaron excluidos de esta suspensión de la movilidad? Maestros, docentes terciarios universitarios, científicos y investigadores, y aquellos beneficiarios de la ley Brisa. ¿Quiénes conservan la ley de movilidad jubilatoria? Un tema, pero no polémico, muy polémico desde hace décadas. Todos aquellos que están contemplados en la ley 24.018, que son ex presidentes de la Nación, ex vicepresidentes de la Nación, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ellos también va a trabajar una comisión para ver la sustentabilidad de sus regímenes especiales, pero en el mientras tanto van a conservar la movilidad jubilatoria, a diferencia de los jubilados de la ley general. Quedan muchos interrogantes por delante sobre qué cálculos se van a dar las jubilaciones, si va a haber techos y pisos para estas jubilaciones, en cuánto tiempo estará lista y aprobada la ley que determine los aumentos a futuro para todos los jubilados y pensionados. A ver, yo lo que espero es que los legisladores, cuando esté listo el proyecto de ley de los regímenes especiales y cuando esté listo el proyecto de ley de una nueva movilidad jubilatoria, trabajen con la misma celeridad y el mismo empeño que trabajaron toda esta semana, porque en una semana sacaron una mega ley, se sancionó una mega ley. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente, en algún momento tienen que empezar a dar el ejemplo. Yo no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero les estoy hablando de la sensación. A ver, acá pasó esta semana lo mismo que ocurrió a fines del año 2017, para ir a lo reciente, a fines del año 2017, cuando se modificó la ley de movilidad jubilatoria de Macri. A mí me consta, no me lo contaron.
Había legisladores que no tenían la menor idea de lo que estaban votando. Y ahora tampoco. Tenía que ver con un tema de los jubilados, tenía que ver con el bolsillo de los jubilados. Bueno, lamentablemente esta semana pasó lo mismo. Había legisladores que no tenían ni idea de la ley que se estaba tratando, no tenían ni idea de los regímenes especiales en la Argentina. Y entonces así, ¿qué se puede discutir? ¿Qué se puede fundamentar? ¿Qué se puede refutar? A ver, de vuelta ese papel desafortunado e infeliz en el lugar que quedan a los ojos específicamente de los jubilados. Los jubilados han sido por décadas variable de ajuste, se los ha desordenado cuando se les ha cambiado las reglas de juego y han sido siempre variable de ajuste. Yo siempre confío y creo que puede venir un tiempo mejor. Ojalá todo eso no ocurra nunca más. Y al Congreso. El Congreso, en nombre de la seguridad social, ha cometido muchos errores. Errores que se han terminado pagando muy caro. ¿Y quién los ha terminado pagando? El Estado y los jubilados. Por esos errores de muchos años y de muchas décadas del Congreso Nacional, hoy tenemos un Estado cada vez más endeudado y jubilados cada vez más pobres. Ya volvemos. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Porque amamos los zapatos Gravaña. Bueno, y seguimos, por supuesto, analizando todo lo que tiene que ver con la seguridad social en esta mega ley que se aprobó esta madrugada, que tiene como 3 ejes fundamentales: lo económico, la economía, la salud y lo social, donde está también la seguridad social, y con esta mega ley quedó declarada la emergencia económica. Está en línea Mirta Tundis, diputada nacional del Frente de Todos, que por supuesto ha sido una de las legisladoras que ha seguido desde la Cámara de Diputados el tratamiento de ley, para que nos cuente detalles y más que nada los alcances y cómo viene y cómo será el futuro de los aumentos en las jubilaciones. Mirta, buen día. Hola, buen día, Clara. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero decir, estuve hablando del Congreso, estoy muy enojada con los legisladores que no saben, que no leen. Vos sos una conocedora del tema, hace muchos años que estás en la seguridad social y por supuesto no me cabe duda que cada ley que tratás en materia de jubilados la conoces perfectamente bien. Suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. ¿Y a partir de ahora qué, Mirta? Sí, lo bueno es esto, es que Clara, que hayan personas como vos que puedan difundir y aclarar a la gente, ¿no? Lo cierto es que cuando se habla de suspensión no es lo mismo que eliminación. Esto que quede bien en claro, porque varios periodistas que me han llamado, son dos cosas diferentes. Una cosa es eliminar una fórmula de movilidad, que es lo que se hizo con el gobierno anterior, y otra cosa es suspenderla. El efecto, obviamente, que termina siendo el mismo, el malestar termina siendo el mismo. Todos sabemos, y vos sabés perfectamente, en qué situación está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en un momento crítico
un sistema del Estado económico debería estar saliendo a sostener, a poder dar los aumentos, y hoy no se podría dar ningún tipo, no se podrían pagar jubilaciones con el fondo de garantía porque lamentablemente está lleno de papelitos, no se le puede dar un papel, un bono, un título al jubilado. Mirta, ahora, ¿no se podría haber directamente ligado una ley de movilidad por otra y no permanecer en esta suspensión de 180 días? ¿No se podría haber hecho desde el Congreso como un tratamiento simultáneo? Si esta ley no era viable, esta ley de movilidad no era viable, sustituirla por otra y que no quede este gris, porque, a ver, yo siento que queda un gris en estos 180 días. Los aumentos van a ser, pero ¿a quiénes? ¿Con qué pisos? ¿Con qué techos? ¿Con qué parámetros? ¿Será por costo de vida? Quedan muchas preguntas. No, está bien lo que vos planteás. Lo que pasa es que si hubiésemos hecho una reforma de la ley de movilidad sería lo mismo que hizo el gobierno anterior. En realidad se suspende y no es que no reciban movilidades en forma trimestral. Las movilidades las van a seguir recibiendo, los aumentos los van a seguir recibiendo en forma trimestral. Esto vale decir en el mes de marzo como en el mes de junio. Y en el interín lo que se establece es el tratamiento de una nueva fórmula de movilidad, y en el supuesto que no sea aprobada por el Congreso la nueva fórmula de movilidad donde el jubilado no pierda, más allá que los aumentos fueron importantes, pero fueron importantes porque se disparó la inflación. En el mes de junio volvería todo igual a como estaba, por eso es por 180 días. Vos fijate que ni siquiera es por los 360 días que dura la emergencia. ¿Sabés qué, Mirta? Y yo no lo destaqué porque sí el tema de que vos sos una conocedora de toda la seguridad social o la evolución de la seguridad social en la Argentina. Siempre está el fantasma, nosotras lo vivimos en otro momento, sí, cuando los aumentos se dieron por decreto. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál fue el resultado? Aumentos para las mínimas y para los otros, para el resto de los jubilados significó ajuste. Ese es el temor o el fantasma que hay por estas horas. No, totalmente, y sabemos que las diferencias, tanto vos como yo hago un mea culpa, reconozco que muchos van a decir, bueno, pero Mirta, usted antes decía esto y ahora hace otra cosa. Estamos en una emergencia y no estoy tratando de justificar, estoy diciendo que si hoy tendríamos plata en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no estaríamos pasando por esto. Lo que pasa es que cuando se hizo la ley de reparación histórica, recordemos, no es que perjudicó a los saberes mínimos, es que no los benefició a un segmento muy chico donde muchos se duplicaron, triplicaron y mucho más los saberes jubilatorios, pero el haber mínimo no tuvo en ese título tan importante alguna mejora que diga, bueno, esto es lo que le damos a los de la reparación histórica, pero establecemos cuál es el haber mínimo que tiene que cobrar un jubilado. Y lo que se quiere hacer que con esta fórmula que venía vigente hasta la suspensión, o viene vigente porque hasta el lunes que no se publique... Claro, no todavía aún sigue vigente. Sí, sí. Lo que se trata de hacer es decir, bueno, ¿quiénes fueron los más perjudicados con esta fórmula? Porque son los que más perdieron, y muchas veces vos lo has dicho, los 20 puntos o más, los de menores. Los saberes mínimos. Pues no es lo mismo darle un 11%, por ejemplo, a los que cobran 14.000 pesos que darle un 11% a los que cobran 100.000 pesos. Mirta, está bien, se lo merece, sí. Se los merece porque han aportado todos, claro, obviamente. Más, y lógico, y hay que respetar eso. Sí. Bueno, esperemos que todo se haga de la manera más prolija para evitar más litigiosidad previsional en la Argentina. Está en la mesa el doctor Eugenio Semino, que quiere hacerte una pregunta, Mirta. Sí. ¿Qué tal, Mirta? Vecina, ¿cómo andamos? Hola. Bien, ¿Cómo estás, bien. Eduardo? Los que tenemos la misma simpatía... te cambié de nombre. Los que tenemos la misma simpatía futbolera, podemos hablar con comodidad. Bárbaro. En realidad, cuando vos decís que se van a respetar los índices, son los índices que ya están consolidados por la ley que va a estar suspendida. Vale decir que no va a haber índices en marzo menos del 11,54 o en junio menos de un 15, que es más o menos lo que cerró, ¿no? 13. En realidad,
va a haber modificaciones porque bien dice que los aumentos lo que no va a cambiar es el planteo de otorgar los aumentos en marzo y en junio. Lo que se va a hacer es que, obviamente, en lugar de respetar el índice, lo determina el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que dice, los que más perdieron son los haberes más bajos, hay 4.800.000 entre jubilados y pensionados contributivos y el resto de las pensiones que cobran haberes entre 14.067 y menos de ese monto, que somos los que son los que queremos que cobren más que ese 11,5%. Mirta, perdón, sí, no, para completar, lo que pasa es que eso rompe el criterio de equidad y proporcionalidad, que son los criterios... Sí, por eso es que se llama ley de emergencia. Sí, a mí, vos sabés, Mirta, que yo soy el más viejo de la mesa acá y viví el proceso en 93. Cavallo también le puso a la 24463 ley de solidaridad y la gran excusa era terminar con los regímenes de privilegio. Por eso estoy muy preocupado porque me parece que quien le paguen un porcentaje menor al que ya convalidó la actual ley va a tener derecho a demandar y seguramente nosotros lo vamos a acompañar, ¿no? Mirta, seguramente, sí. y yo también lo digo, o sea, esto es entendible. Yo lo único que espero es que se trate de mejorar, porque muchas veces desde tu lado, Eugenio, que estamos hablando, ¿cuál es el haber mínimo? ¿Cuál es el... Para mí la canasta, 37.000 pesos. Claro, está bien. El tema es recaudar para ese lado con un fondo que no tenemos y con una recaudación con 2 millones de desocupados, 2 millones de familias que dejan que lo de sé, Mirta, pero el fondo sí. que Macri lo hizo pelota, lo había hecho pelota también Bocio y por eso lo denunciamos penalmente en su momento. No, está todo bien, nadie está diciendo, ¿han recibido un país malo el macrismo? Sí, eso. ¿Quién lo puede desconocer? No, bueno, eso Mirta, sí. Es que lo empeoró Macri. Es indiscutible. Estamos en un contexto de país con casi un 55%, todavía no es oficial, de inflación, 40% de pobreza y todavía falta los indicadores del último trimestre del año 2019, los más perjudicados los chicos menores de 16 años. Bueno, Mirta, yo lo que espero un poco para calmar el tema que yo te hablaba de los fantasmas, de las incertidumbres, de todos los interrogantes que tengo, que tiene y que tiene la gente y que tengo yo, es que espero que en el Congreso se trate con la misma celeridad la próxima ley de movilidad y la cuestión de los regímenes especiales, como ocurrió esta semana con el megaproyecto, con la mega ley de emergencia económica. Sí, ¿ustedes están con la misma predisposición? Totalmente, y yo quiero hacer un mea culpa porque después de 28 horas de estar despierta ayer comuniqué mal cuando el tema de las jubilaciones de privilegio, o sea, convengamos, es una disposición por 180 días, no es una disposición por 5 años, ni por 1 año, ni más, donde se va a tratar una nueva fórmula que si se aprueba en el Congreso se aplicará la nueva fórmula en junio, si no se aprueba en el Congreso volverá todo tal cual estaba, nada se va a modificar. Esa es la gran diferencia respecto de otros proyectos, porque la ley de emergencia, la 24473 de Cavallo sigue vigente, se anularon algunos artículos, pero seguía vigente. Así bueno, que Mirta, no tiene esa intención. Lo que quiero aclarar es una cosa, si me permitís, Clara, porque ayer yo cometí un error y hago mea culpa y cuando me equivoco quiero ser responsable. El tema de los regímenes especiales se había tomado cuando se quita y se modifican y se abren los artículos. Se creaba una comisión afín para poder tratar estos regímenes, que también estaba por 180 días. ¿Cuál era el tema? Que ellos no tienen ley general con movilidades trimestrales, tienen una ley que cobran de acuerdo a sueldo de actividad. Por eso es que yo tomé la suspensión. Pero no te ocurrió solamente a vos, otros legisladores estaban informando lo mismo. Había como una disparidad de opinión o de lo que había pasado. Porque es una suspensión en cierta forma de la movilidad de ellos, es una suspensión a través de la creación de esta comisión para determinar. Y recordemos, si
si mal no recuerdo, que fue la 24019, que espero que me ayude Eugenio o vos, Sí. en el 91, 92, Sí. 91, creo, 91. que se había suspendido por 5 años y que se les daba el 70%. Bueno, se intentaba hacer eso. A raíz del malestar, ¿qué es lo que se hace? Directamente ya se manda el proyecto. Nosotros tenemos sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2020 y se va a tratar la eliminación. Pero cabe aclarar también que por más que se las elimine, se elimina, como saben, a partir de la vigencia. Los que ya tienen son derechos adquiridos y van a seguir peleando sus derechos. Por eso era importante lo de la comisión Sí. para limitar el aumento. Así como se puede limitar en otro, limitar el aumento para esos beneficios privilegiados. Quería hacer esa Gracias. aclaración. Gracias, Un Mirta, beso por grande, la Mirta. comunicación. Un beso. Que no Chau, nos chau. vayamos al descenso. Bueno, por supuesto. No, por favor, esto es importante. Chau, chau. Bueno, seguimos. Presento al resto de la mesa. Está Hernán Lecher, economista del CEPA. Gracias por venir, Hernán. Jorge Farina, el doctor Adrián Trócoli, y vamos a desarrollar estos ejes más importantes, cómo llega a la gente, cómo impacta, cómo alcanza el megaproyecto. Hernán, hablemos, con vos comenzamos con todo el tema económico. ¿Cuáles son las claves del megaproyecto? Tenemos unos gráficos y a ver si a medida que los vamos poniendo al aire vos nos podés un poquito explicar y entender. Una de las primeras medidas tiene que ver con este 30% en la compra de dólares para ahorro y compras en el exterior. Esto tuvo modificaciones a medida que fue avanzando el tratamiento de la ley. Sí, básicamente se flexibilizó lo que tenía que ver con la compra de pasajes en pesos, que beneficia básicamente a las empresas, por ejemplo en el caso de aerolíneas. ¿En qué consiste? Consiste en comprar a un dólar diferencial a esta altura del partido alrededor de entre 81 y 82 pesos aquellos consumos que vos haces en dólares. No importa si estás afuera o estás adentro, eso habla aproximadamente de unos 500 millones de dólares mensuales. De esos 500, 200 son los consumos que haces acá, Netflix, etcétera. Bueno, Es esos por son 5 años esta 200. medida. Son por 5 años, pagás el 30% adicional. Cuando lo pagás con la tarjeta, la fecha que se toma es la fecha de consumo. Esto es importante porque hasta hoy, vos hoy comprás y todavía no pagás nada. Hoy no pagás nada hasta que se promulgue la ley, probablemente el día Hernán, lunes. el adicional no se recupera. No se puede recuperar vía ganancias. Esta no es una medida nueva, digamos, es similar a otras que se hicieron en otro momento, pero en otro momento lo que podías usarla era justamente ese impuesto para compensar ganancias. En este caso no se puede, lo pagás y listo. Aquel que compra los 200 dólares también paga el 30%, no cambian los topes, o sea, la limitación es los 200 dólares que vos podés comprar, pero lo vas a comprar en lugar de a 63 como lo estabas comprando hasta ahora, lo vas a comprar a 81. Segunda medida, autoriza esta megaley, esta ley autoriza al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la Nación, para renegociar la deuda pública. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, a ver, tenés un monto significativo de deuda concentrado en el Fondo Monetario, que no es el que vence este año, recién en 2022, con lo cual da la impresión que, por lo que ha dicho Guzmán, la intención es eso, correrlo un poquitito y trabajar sobre aquello que vence este año. Se acaba de reperfilar por segunda vez lo reperfilado en el último trimestre del año pasado, son unos 8.000 millones de dólares, se vuelve a reperfilar. ¿Qué significa? Se patea nuevamente para adelante. Lo que dice la ley es que le da al Poder Ejecutivo la facultad de negociar con los acreedores, bueno, en el marco de las posibilidades que la negociación madure. Esto es importante por una cuestión que también tiene que ver con el tema de los jubilados. A ver, intereses de deuda en el presupuesto son el 20%, el 21% para ser preciso. En el presupuesto 2020 van a ser unos 70.000 millones de pesos cada punto de interés. Así que pensá, si te ahorrás 5 puntitos, 7 por 5, 35, 350.000 millones de pesos tenés tal vez para mejorar las jubilaciones. Retenciones a las exportaciones. ¿Cómo viene este tema? Eso es una vuelta a septiembre de 2018, básicamente. Ahí tienen los datos, soja. En realidad esos son los topes máximos. Hay que ver si finalmente quedan en ese marco. 33 para la soja, maíz y trigo. Aquellos que no tenían retenciones antes de septiembre del 18, el tope máximo es el 15. Ya se sabía, bienes industriales, economías regionales, solo el 5%. Ahí prácticamente no hay cambios, lo mismo que se pagaba hoy, era otra dinámica, otra operatoria, pero básicamente era... ¿Va a haber en esos compensación niveles. para alguno de estos sectores que tienen retenciones? Sí, en cualquiera de las producciones
el pequeño productor va a tener devoluciones, reintegros de estas cuestiones. No, vos no podés segmentar vía la alícuota de la retención, porque el que exporta en general es uno muy grande. Entonces vos tendrías que garantizar que él le devuelva al pequeño productor que le compró la partecita por la que le compró. Eso es imposible, lo haces vía devolución al pequeño productor. Tarifas, ¿se congela todo? Se congela todo por 6 meses, 180 días. Lo que dijo el gobierno, lo que dice la ley es, bueno, le da facultades al Poder Ejecutivo justamente para habilitar esta negociación. Debería haber audiencias, se suponen naturalmente las audiencias, y el gobierno va a discutir con las empresas un nuevo marco, dice, donde no vaya a haber congelamiento después de los 180 días, pero haya un escenario creciente de tarifas que se puedan pagar, dice el gobierno, y que a la vez garanticen inversiones. Moratoria tributaria para las pymes. Y yo acá te agrego la pregunta, ¿es moratoria tributaria solamente, No, impositiva o previsional también? Todo. Es muy parecida a lo del blanqueo. ¿Se acuerdan del blanqueo? Es básicamente la misma redacción. No sé si sufrió modificaciones al final, porque esa ley tenía algunos errores, digamos, legales, que imagino que se habrán subsanado, pero el espíritu es más o menos el mismo, así que tenés un amplio panorama. Básicamente para las pymes diría que es una de las políticas centrales orientadas a las pymes. Crédito suba. Crédito suba, lo que dice la ley es, a ver, le damos a estudiar el tema al Banco Central. Acá hay algunas cuestiones, eso es todo lo que dice la ley, no dice más. Lamentablemente tenemos que esperar a ver qué plantea el Banco Central. Acordate que hubo un congelamiento estos últimos 6 meses respecto del crédito UVA o de la cuota UVA, con lo cual si se anulase ese congelamiento habría un aumento de alrededor del 20-25% de la cuota. Esto es un tema que tiene que resolver, diría, casi inmediato, y después ver, bueno, en general los planteos están orientados a atar la cuota y la deuda al salario, al RIPTE, digamos, y no a la inflación como era hasta ahora, ¿no? Bueno, y ahora uno de los puntos más polémicos de este mega ley, que tiene que ver con las jubilaciones, la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días, y acá, por supuesto, sumo a toda la mesa para que cada uno dé su punto de vista y haga su análisis, porque tiene varios matices. Sí, una Eugenio. pregunta previa que no tiene que ver con esto, pero indirectamente sí. Cuando se habló de retenciones, se habló de 3 puntos para el Fondo de Sustentabilidad y Garantía. ¿Eso quedó? ¿No? Sí, quedó, para ser preciso, si no me equivoco, el 70% de la recaudación va al ANSES y al PAMI. Así que es una buena noticia para los jubilados. No salieron perdiendo los jubilados directamente, por decirlo de algún modo. La Seguridad Social del ANSES está ampliamente beneficiado en general en toda la ley. Y otro tema, bueno, que tiene que ver con la moratoria pymes. Monotributistas, ¿no tienen moratoria? Tendría que fijarme, honestamente no sé si la ley especifica ello, pero Creo que no, entiendo... creo que no. Porque digamos que es parecida la situación, ¿no? El texto anterior, el texto al que hiciste referencia de blanqueo de capitales, sí incluía monotributo, Claro, y particularmente esta no es, deuda de parece. autónomos. Esto no lo vi. No. Tendría No, que dije- fijarme no digo no. específicamente. En principio, si vos tenés una amplia moratoria, ¿qué tiene digamos, el que tiene monotributo? En realidad paga impuestos de rentas generales, paga IVA, ganancias, por un lado es una parte, y seguridad social por la otra. Con lo cual yo no le veo, excepto que esté expresamente escrito, no le veo una limitación. Habría que ver si el texto de la ley dice que la moratoria no está, perdón, que los monotributistas no están Los incluidos, excluye, claro. si no, no tiene diferencias con respecto al resto, porque básicamente lo que hace el monotributo incluye estos dos conceptos. Por un lado, tu jubilación, la parte de seguridad social, por otro lado, una parte, digamos, estimada de impuestos, básicamente IVA y ganancias. A ver, ¿Tenés a mí me alguna idea gustaría- cuándo empieza a aplicarse esto? Pues dependemos de la FIP. Tiene que ser, ni bien se promulgue, tardará lo que reglamente la Claro, FIP, lo puede ser operatorio. una semana, etc. A ver, el análisis tuyo, Adrián, en cuanto al tema de lo que sabemos en concreto y lo que no sabemos y genera interrogantes. Después, por supuesto, me gustaría la opinión de Eugenio y preguntarte, Hernán, por qué el gobierno finalmente decide, que me lo expliques desde lo económico, por qué el gobierno de Alberto Fernández decide ponerle la suspensión y terminar con la ley de movilidad Macri y, por supuesto, toda la emergencia sanitaria, y en qué consiste. Adrián. Vamos a empezar de lo más digerible, de lo más sencillo, a las cosas que son más álgidas. Lo más fácil, lo que todos estamos de acuerdo, es que lo del Congreso fue un papelón. No solo los legisladores no sabían lo que estaban haciendo, sino que al día de hoy los legisladores no saben qué suspendieron y qué no suspendieron.
Primero, vamos a aclarar algo a la gente, no existe régimen de privilegio vigente, no hay. El único régimen de privilegio vigente que no es una jubilación es el de los expresidentes. Que es asignación vitalicia, esa no es la es una denominación. jubilación, es una asignación familiar, es una asignación vitalicia, es lo más parecido a decir porque si tenemos un presidente que estuvo 6 días y cobra 230.000 pesos, tenemos una señora expresidente que dice TTT, como dijo a la mañana. La Real Academia dice que es presidente, no presidenta. Entonces, que pretende cobrar 2 beneficios, mientras además está cobrando un sueldo del Estado, cosa que está prohibido a términos generales de jubilaciones, rescato una sola cosa. Un diputado en la sesión dijo, empecemos por casa. No le dieron bolilla, dijo suspender. Igual está bien la aclaración porque hubo un error. Ayer se metía dentro de los regímenes especiales a diputados y senadores, algo que se difundió mal porque desde el año 2002 tienen ley general. Se jubilan como cualquiera de nosotros con la misma cantidad de aporte. Eso fue erróneo. Bueno, perdón, a ver, a la gente... Quería corregir el error. No lo sabían, ¿eh? No lo sabían. A ver, vamos a la gente. ¿Qué tenemos como seguro? Cierro el marco, los diputados no saben lo que votaron. Realmente quiero aclarar, Machinea en su momento, si hizo algo bien, fue liquidar a todas las jubilaciones de privilegio. Decirle jubilación de privilegio a un docente que no quedó suspendido es una barbaridad. A todas las docentes, cuiden a mis hijos y quédense tranquilas que van a su casa y van a cobrar algo como la gente. Es insalubre estar con niños. Yo aguanto con suerte a 2 un fin de semana largo. Aguantamos a vos. Ustedes aguantan al niño rebelde de la casa y más o menos. Más grande. Entonces, es un problema. Creo que tiene que quedar claro. Hay regímenes que no son insalubres, pero que tienen que estar especialmente tutelados. Docentes es uno, investigadores científicos, estamos todos de acuerdo también. Yo personalmente defiendo al Poder Judicial porque quiero un Poder Judicial probo. Esto viene con el hacha del otro lado, ¿eh? Hay que exigirles tanto como los que les Es que a mí pagamos. me parece que no tenemos que discutir cuánto deben ganar los jueces o cuánto deben ganar los Pero es demás. lo que se Acá puso lo que en la tenemos que picota. discutir es que los jubilados no puede haber jubilados en la Argentina de 14.000 pesos. Pasado el papelón. Entonces concreto. pasamos al segundo punto. El planteo del gobierno es erróneo. Se habla de redistribución y se dice en la ley y el ministro de Trabajo, sin tapujos, que las jubilaciones sirven para redistribuir. Tengo una opinión personal que no voy a decir al aire, se la voy a decir cuando me lo cruce el señor ministro de Trabajo. Pero esto es lo mismo que decir que alguien que trabaja 14 horas tiene que cobrar lo mismo que el tipo que trabaja 2. El que le interesa el trabajo que el que no, que el que se preparó y el que no. Y no estoy hablando del acceso al trabajo, de las posibilidades. Estoy diciendo nosotros no podemos pagarle a todo el mundo la misma jubilación y esto es lo que dice la ley. Jorge, ¿qué viste? Háblanos de los puntos más importantes de la emergencia sanitaria. Mira, en la emergencia sanitaria el principal problema que vamos a tener o que ya estamos teniendo desde hace un tiempo, cambia totalmente la calidad de los medicamentos a los cuales se van a acceder. Es decir, ya no van a elegir los medicamentos de los laboratorios premium, sino que van a elegir lo que puedan, los genéricos. Y eso se traduce en peor calidad de salud para todos los pacientes que tienen... ¿Vos crees que no es una buena medida recetar por genérico para aliviar el bolsillo? Mientras no tengas una ley de genéricos que regule realmente cómo se va a hacer ese medicamento con el control correspondiente y sabiendo que es igual de competitivo que un medicamento de primera línea, creo que no. Ese es el problema. Vos comprás un medicamento genérico, lo pagás un poco más económico y no tan económico como era en otras épocas, como Porque hemos en general hablado. lo fabrican las mismas empresas que hacen Y no tiene la misma... Hablas de un antibiótico, genera resistencia, tenés que cambiar la línea de antibióticos, ir a un antibiótico de mayor costo económico para el paciente. Si no tenés que cambiar el antibiótico, que eso fue dentro de todo es lo menor que te puede pasar, tenés un paciente maltratado, un paciente que a lo mejor se complique y que haga intercurrencias de la enfermedad o complicaciones de la misma enfermedad por no estar tratado como Hernán, corresponde. ¿cuál es tu lectura desde lo económico? ¿Por qué? Porque se dice era una fórmula impagable. ¿Fuera Alberto Fernández el presidente o siguiera ejerciendo la presidencia Mauricio Macri? ¿Cuál es tu lectura económica? Te agrego una cosita, Sí. si saldamos lo de recién. En principio están incluidos tanto los autónomos como los monotributistas Bueno, en la norma, así que una buena noticia. A ver, a mí ¿qué me parece? Me parece que, lo primero, de acá a marzo no tenés ningún ajuste, al contrario, tenés 2 bonos.
La norma tal como está habilita que cada uno de nosotros diga lo que se le da la gana. Él dice aumenta 5, vos decís 23, yo digo nada. Y cualquiera puede decir, bueno, como no sabemos, se abre un abanico de posibilidades. Mi hipótesis, mi opinión, es que el gobierno sí tiene intenciones de dar aumentos por decretos, incluso por encima de las variaciones, que básicamente son 11,60 y casi 13 probablemente en el mes de julio. El acumulado va a dar un poquito más. ¿Por qué lo planteo? A ver, hay dos cosas en juego. Primero, obviamente, cómo viven los jubilados, que yo entiendo, es una mirada, digamos, cada uno puede tener la suya. Yo entiendo por lo que dijo Alberto Fernández, por lo que dijo el ministro en su primer conferencia de prensa, que tiene intenciones de mejorar la vida de los jubilados en general. Ahora, en segundo lugar, porque hay una discusión macroeconómica detrás, que es la del consumo. Y los jubilados, a ver, arriba de 100.000 pesos, en el régimen general, el 1% de los jubilados gana más de 100.000 pesos. Sí, el tope está en 103.000. Arriba de 80, arriba de 80 es el 4%. O sea, y yo digo, si a vos una persona que cobra 30 le das 10 más, lo va a gastar lo mismo. Con lo cual, la discusión macroeconómica sigue siendo la misma y sería un sinsentido que vos a una persona de 30.000 pesos no le aumentes las jubilaciones, porque en términos macroeconómicos es lo mismo. Entonces, ahora, ¿por qué hacen esta modificación? Mi hipótesis tiene que ver con otro tema, insisto, en mi opinión, que es la discusión de los intereses de deuda, un poco lo que decía recién. Claro. Es decir, es aventurado tal vez anunciar una cosa cuando vos en el medio estás discutiendo, insisto, 70.000 millones de pesos cada punto. Entonces, si vos sos exitoso en esa negociación y tenés otro margen. Bueno, yo les pido, tengo que pasar al tema del bono, les pido que se queden todos, Hernán, por favor, vos también. Voy a explicar cómo viene el bono de fin de año y en un ratito seguimos charlando acerca de uno de los temas más controvertidos de la mega ley y lo que genera más interrogantes, ¿sí? El bono de fin de año, recién lo mencionábamos, recién Letcher mencionaba justamente este bono, va a alcanzar a todos los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 19.068 pesos. 5.000 pesos diciembre y 5.000 pesos enero. ¿Esto qué significa? A ver, vamos a explicar un poquito. Jubilados y pensionados de la mínima, que hoy ganan 14.068 pesos. Bueno, más los 5.000 pesos de bono, tenemos 19.068. Es decir, que se paga hasta este techo. ¿Qué pasa con aquel jubilado pensionado que tiene 17.000 pesos de ingreso? Bueno, se le paga un proporcional hasta llegar a los 19.068 pesos, diciembre y enero. Esto abarca a jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas. ¿Qué pasa con asignación universal por hijo y por embarazo? En el caso de asignación por embarazo, van a cobrar en diciembre solamente un bono de 2.000 pesos y en el caso de la asignación universal por hijo, 2.000 pesos por cada hijo hasta 5 hijos. El otro tema que se plantea y que es importante aclararlo es qué pasa con aquel jubilado, aquel pensionado que en este momento percibe 2 saberes mínimos. No entra en el pago del bono porque estos 2 saberes mínimos se suman y darían aproximadamente 28.000 pesos, algo más de 28.000 pesos y ya se pasa del techo de 19.068. ¿Cómo obtienen el pago? ¿Cómo se hacen del pago de este bono? No tienen que realizar ningún trámite. Directamente se va a depositar. La fecha, dicen, la más concreta será el 30 de diciembre, que se depositarán los respectivos bonos en todas las cuentas de la Seguridad Social, en las cajas de ahorro de la Seguridad Social, donde habitualmente los jubilados, los pensionados y las asignaciones, beneficiarios de asignaciones, cobran los haberes. Esta medida alcanza aproximadamente 4.800.000 jubilaciones y pensiones no contributivas, 4.200.000 chicos por los que se cobra asignación universal por hijo. Y ahora pasamos a Ludmila Marcote, la presentamos, está con nosotros en la mesa. Gracias por venir, Ludmila. Gracias, Clarita, por la invitación en esta semana. En esta semana difícil, porque nosotros
seguimos conociendo a través de la experiencia y de la mirada de Ludmila la Argentina, pero bueno, indefectiblemente está la coyuntura y todos los temas tienen que ver en este momento con la coyuntura, con la economía. Semana difícil para el turismo. Tremendo. Recién cuando nos cruzábamos antes lo que le contaba es que justamente estos últimos 5 días hicimos el trabajo de 3 meses las agencias de turismo realmente porque era como que se venía el fin del mundo. La gente quería cancelar antes de la aprobación del proyecto. Claro, pero con las idas y venidas de lo que era el proyecto de ley, que no se sabía esto, desde cuándo aplicaba lo del 30, desde cuándo no, que ahora por suerte sabemos que es importante aclarar que todas las compras que se hagan hecho durante esta semana no tienen el 30% de impuesto. La verdad es que todas estas indefiniciones e incógnitas hacían que la gente estaban en un limbo y todos nosotros, pero bueno, hay que dar tranquilidad en este momento y ver cómo siguen las cosas. Estabas enojada, mostraste disgusto por una medida que ocurre en la Argentina y que vos crees que el gobierno debería cambiar, así que pongamos el tema en el programa. La verdad lo que son las agencias de turismo, toda esta nueva ley, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, quizás es de algún modo equilibrar, ¿no? Los que más pueden tienen el impuesto del 30% y me parece genial esta nueva letra chica que hay que ver cómo se implementa, que sería de exceptuar al cargo al impuesto del 30% a Aerolíneas Argentinas, que es nuestra aerolínea bandera. Sí. Pero más allá de esto, es algo que te manifesté al ingreso. Nosotros, las agencias de turismo, tenemos contacto con lo que es hotelería en Argentina, ¿no? Que la hotelería en Argentina hoy en día está preparada para turistas, ¿sí? Y el importe con los que te cobran el alojamiento es en dólares. Yo te di un ejemplo concreto, un hotel en Salta que nos cotizaron $270 la noche, cuando estamos hablando que era para pasajeros argentinos. Entonces, como se regulan determinadas cuestiones, creo que todavía lo que es la hotelería argentina tiene varios déficits que estaría bueno que se implementen o que pongan al menos un precio para argentinos que sea diferencial, que sea acorde a sacar impuestos, por ejemplo, y demás, porque es una ridiculez que nos sigan poniendo a las agencias de turismo para argentinos la hotelería a precios en dólares. Esa es mi opinión y dicho esto ya puedo seguir en paz. ¿Qué vamos a conocer en el día de hoy? A ver. Hoy nos toca otra provincia bella del país, vamos a seguir viendo distintas provincias, que es San Luis, ¿sí? Y bueno, siempre me gusta empezar asociando a la provincia con el eslogan. A ver cuántos de acá asocian a lo que es la provincia de San Luis. ¿Con qué eslogan? A ver, ¿hay algo que les venga a la mente si les digo la provincia? A mí me viene un lugar de San Luis. No, pero el eslogan turístico que usa la provincia o que usó, que fue muy polémico en cierta medida. Ahí está. Y fue muy polémico, pero se sabe poco. Bueno, la verdad es que en realidad este eslogan turístico polémico tiene su esencia, en que, bueno, decían que la Sierra de las Quijadas se parecía al Cañón del Colorado. Sí. Y, bueno, lo que es el casino en Merlo, que es el Flamingo, que se parecía a Las Vegas. Entonces, esa era un poco la comparación. Yo cuando recuerdo San Luis, recuerdo Merlo. Bueno, ahí va. Y ahí me diste, en la otra encuesta que le hice a todos los viajeros de Viajes en Compañía, que gente vamos a poner en situación. Se encuestó a toda aquella persona senior, o sea, adulta, mayor, que vive en la ciudad de Buenos Aires, cuántas personas de ellas conocen la provincia de San Luis, y no fue en su totalidad como así fue Salta, ¿te acordás? O Córdoba. Un 70% solo de viajeros conocen la provincia de San Luis. Y si les decimos, bueno, ¿qué lugares turísticos de San Luis conocés? El más votado es este que vos mencionás. Con un 52% sí fue Merlo, y después sí venía Potrero de los Funes, y abajo Sierra de las Quijadas. Esos son como los lugares turísticos más conocidos para acá, para los porteños. Así que, bueno, hecha un poco de introducción, voy a contarte sobre curiosidades de Merlo. A ver, vamos. Especialmente yo creo que si hablamos sobre Merlo, y sí, acá tenemos todos, gracias Gabriela, que vive en Merlo, que nos pasó todas las fotos y hoy nos iba a estar viendo y me ayudó con todos estos temas de curiosidades locales, ¿no? Pero acá sí me quiero centrar, si hablamos de Merlo, una de las curiosidades y de lo más importante para hablar es el clima. Vos sabés que le dicen Valle del Sol, puntualmente porque dicen que durante 330 días al año hay sol. Entonces esa es una de las cosas. Pero no es lo más importante. Lo más importante, que es lo que hablaba con Jorge antes de entrar, es el microclima y todos los beneficios que tiene para el cuerpo humano, ¿sí? Lo que hablábamos justamente es que, yo acá, digamos, no soy una especialista, pero lo que es la ozonización, ¿no? Que tiene mayor proporción de ozono, eso hace y genera un bienestar, que es estimulante, es energizante, te ayuda a tener mejor ánimo. Y esto para la gente de la tercera edad, por eso es tan conocido para la gente senior, justamente porque ayuda a todo el bienestar humano, ¿no? Y mira, te voy a dar 2 datos.
es el tercer microclima del mundo después de California y después de Suiza. Y por otro lado, además de ser el tercero, es el primero en calidad ambiental dentro de Argentina. O sea que estamos hablando de un lugar muy lindo para ir, a ver cómo todos nos sentimos después de todas estas noticias. Creo que sería buenísimo que nos vayamos a hacer una escapada. La verdad, aparte, el turismo está muy incentivado desde la provincia, desde esa provincia, desde hace mucho tiempo. Ajá. ¿Cómo viene la agenda de enero y febrero? Contame. Enero y febrero viene cargado, bueno, lo que es todo lo que son escapadas para gente de acá. Vamos a ir al San Juan de Granados el 19, que vas a venir, por supuesto, 19 de enero, que es domingo. Sí. Y después también vamos a ir a San Miguel del Monte el 25, que es un sábado, 25 de enero, a pasar el día. Vamos a ir a primera parte un city tour, vamos a conocer la laguna y después a pasar el día y volvemos. Comemos un rico asado y volvemos. Y algo importante, que lo hablamos hace más de un año nosotros, vuelven los afters para seniors en febrero. Mirá qué bueno. En febrero tenemos el primer tema que va a convocar a los seniors, es el empoderamiento de los 60. Bueno, entonces, espera, déjame recordar, San Juan de Granados el domingo 19 de enero, día de campo en San Miguel del Monte el día 25 de enero, y después Merlo San Luis del 15 al 20 de abril del 2020. Año que viene, totalmente. Así que bueno. Y terminamos con la frase, vuelven los after en febrero. Exactamente. Tenemos que ir, chicos, a los after. Sí, ¿Vamos? y Eugenio, bueno, que el domingo tuvimos la fiesta de fin de año. Eran las señoras, Eugenio. Y Clara sí te tiene varias invitaciones, ¿no? De ahí que teníamos en cola de mujeres que decían, tendría que haber venido Eugenio acá. Me encanta el otro país. Me consta, me consta. Me encanta el otro país. El problema es que quienes lo gobiernan cobran en este. Bien. Gracias, a vos, gracias, Clara. Eso. Cronogramas de pago, a ver cómo viene la semana que viene en cuanto al tema de cronogramas. Vamos a contarles que en realidad, a ver, cronograma de diciembre terminó ayer, viernes 20 de diciembre, entonces lo que vamos a hacer es adelantarle todo lo que tiene que ver con enero. De esta manera, 3 grupos de pago, pensiones no contributivas, desde el viernes 3 al jueves 9 de enero, 2 terminaciones de documento por día hábil, haberes hasta 15.991 pesos desde el 10 de enero hasta el 23 y haberes superiores a 15.991 pesos entre el 24 de enero y el jueves 30 de enero. Otro cronograma más, también enero, asignación familiar por hijo, asignaciones familiares y AUH. Se puede percibir mensual enero entre el viernes 10 de enero y el jueves 23, una terminación de documento por día hábil. Banco Superviel lanzó una aplicación para que los clientes que tengan que cobrar jubilación no tengan que ir al banco a dar fe de vida. Solo hay que descargar la aplicación Superviel Jubilados, registrarse fácilmente sacando una foto del DNI, haciendo un escaneo facial y listo. Superviel digital siempre donde vos estés. Yo tenía 2 preguntitas. Bueno, los últimos 3 minutos del programa, todo para ustedes. 2 preguntas, dudas, que me están preguntando mucho los jubilados. ¿Qué va a pasar con los juicios? Si se van a pagar, no se van a pagar. ¿Cómo sigue la historia de esto? 2020. Muy buena pregunta. Te agrego otra que me la hicieron 25 millones de veces y creo que es la primera vez que estamos completamente de acuerdo con Daniel. Primera, el presupuesto todavía no salió, el presupuesto tenía, el primer proyecto tenía, que había salido con sanción de senadores, plata más que suficiente para mantener el ritmo y es más, duplicar y casi triplicar el ritmo de pago de sentencias. En principio, en ese sentido, no pasa nada, juicios. Ahora, la otra cuestión que recién decía, al día de hoy esta ley es riesgosa, no es mala. No dicen que no van a cobrar jubilación más allá. No, me parece que es riesgosa por los interrogantes más que nada, todo lo que quedó abierto. Esta ley permite que no se pague movilidad, pero no dice que no se paga movilidad. En eso estamos de acuerdo. Y probablemente lleguemos a marzo y nos encontremos con un 20% de aumento para todos los jubilados y estamos todos aplaudiendo. Ahora, mi problema es el día 181. Si a algunos les suben el 25, como para decir de acá a junio, y a otros les suben el 10, el día 181, o recomponen o volvemos a Badaro. Un tema de bonos que me preguntan de las mínimas que tienen... 2 beneficios.
No, Sí. los dos beneficios se No. suman, no van. El que está cobrando reparación histórica y que tiene una mínima. El que Cortito, está cobrando por reparación favor, histórica y Adrián. tiene una mínima, no puede tener una mínima de reparación histórica, tiene que estar cobrando un poquito por arriba. un poquito. Está exactamente igual que cualquier otra persona, llega hasta los 19 y con eso Muy buena pregunta. anda genial. Hernán, ya voy finalizando con vos. En una frase, si vos tuvieras que definir en una frase cuál es el objetivo o los objetivos de esta mega ley que se aprobó en la madrugada, ¿qué nos dirías? Reactivar la economía. Claramente, reactivar la economía, está sacando plata de un sector muy concentrado que no va a generar efectos macroeconómicos adversos y la estás poniendo en un lugar donde básicamente va a ir al consumo. Vas a decir Es que una los apuesta jubilados para le reforma importa un muy pito. interesante. Hay que ver la cuestión de los precios. Te repaso 3 cositas muy sencillas que las mencionamos, pero creo que son importantes también para el que está del otro lado. Congelamiento de tarifas, repito. Lo de los medicamentos, la reducción del 8% y la devolución del IVA que se mantiene, digamos. Son 3 medidas que también te afectan Todo al eso bolsillo. también está muy bien. Los medicamentos es un verso. Porque habían aumentado mucho más de la cuenta. Aumentaron... La devolución del Lo IVA hacen viene a siempre, través de lo la hacen tarjeta con todo lo alimentaria. No, viene a través de la tarjeta, Bien. de la tarjeta que vos cobrás. Además Bien. tenés la tarjeta de alimentos, pero la tarjeta de alimentos no es devolución del IVA, es directamente para compra de alimentos. Efectivamente, los medicamentos aumentaron en los últimos 4 meses 35%. Claro, por ahí. La reducción del 8 parece poco. Claro. Pero bueno, a esta altura del partido... Lo hacen con todos los a mí, gobiernos. a mí me No, preocupa no, una no. cosa igual, no solo la reducción, sino qué haces después. ¿Qué haces después? ¿Qué pasa el 1 de febrero? Porque esto es hasta el 31 de enero. ¿Qué pasa el 1 de febrero? Tengo 1 minuto para dividir entre los dos, entre farina y trócoli. Un Es un mensaje, beso y listo. un mensaje sencillo Una risa. respecto del IVA. Hay que acostumbrar a los jubilados a que usen la tarjeta de débito. Ahí Esto está. lo repetimos continuamente, pero esto Ya es... fracasó con... Pero- No, bueno, pero necesita No, no, más pero difusión para ahora lograrlo. son más político jóvenes tiene jubilados, siempre un poco la más. misma Tenemos que piedra ir. para No, yo tocar. sencillo, digamos, a través de él que nos va explicando todo lo que implica esta ley, ¿no? Esperar realmente de que sea también beneficioso para que la gente, no solamente de los jubilados, sino hay gente que no tiene obra social, que no tiene ninguna cobertura y que tiene muy difícil el acceso a los medicamentos. Y tenés pacientes que tienen un promedio de 4 o 5 medicamentos con el costo que eso implica. Bueno, si quieren... Se va a reponer el remediar, bien. anunció. Un aviso, la ley dice Chicos, no tengo más tiempo. La ley dice 180 días, pero son prorrogables. Si son 180 días y no pasa nada, y el día 181 nos proponemos como país llegar a algo como la Chicos, nos gente, sacan del aire. festejamos. www.lojustonecesario.com.ar si quieren volver a ver el programa. Y ya para finalizar, mayores conectados, ¿sí? Mayores conectados, el tema del sorteo de fin de año. Les cuento muy rápido, un set de tecnología, celular, mochila solar, una tablet, 2 relojes, un sorteo que está pensado y que es gratuito, ¿eh? Está pensado para el grupo familiar. Es muy sencillo, se pueden inscribir de manera gratuita. El único requisito es ser mayores de 60 años, ¿sí? Bases y condiciones en mayoresconectados.com.ar. Nos tenemos que despedir y, por supuesto, despedir con un saludo. Un saludo a toda la sociedad, un saludo a toda la gente, que tengan una muy feliz Nochebuena, por supuesto, y una feliz Navidad, que estén tranquilos todos y rodeados, como digo siempre, de los seres queridos y no dejen solas a las personas mayores, ¿sí? El cariño es lo más importante, el cariño es lo más saludable para cualquier ser humano. Gracias por habernos acompañado, nos encontramos dentro de una semana, el próximo sábado de 9:24 a las 12 del mediodía en vivo en Lo Justo y Necesario. Chau, gracias a todos ustedes. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado.
Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.